sin correr, vayan sin correr. Y los demás vamos a orar, vamos a dar gracias al Señor esta tarde por este tiempo. Padre, venimos delante de ti, agradecidos por tu gran amor, por tu misericordia, porque siempre nos has tenido en el bendito hueco de tu mano, Señor. Hoy hemos podido descansar en tu presencia, pero también hemos podido venir a declararte nuestro amor y darte todo lo que tú eres digno de recibir, Señor. La gloria, la honra, la alabanza, la adoración te pertenece a ti. Y hoy venimos, Dios, con gozo, con esa alegría de saber que tú estás aquí con nosotros. Tú habitas en medio de la alabanza de tu pueblo, y ahí en medio de esta alabanza hemos podido disfrutar del gozo de tu compañía. Espíritu Santo, revélanos la palabra, danos dirección, enséñanos, Dios, a caminar contigo cada día de nuestra vida. Te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús, y todos decimos amén. Saluda al que está a su lado, por favor. Saluda al que está a su lado, dígale qué bueno que estamos juntos. A todo el liderazgo le pido también que verifique sus discípulos de grupo familiar y que revise quién faltó. Veo muy baja la asistencia esta tarde, no sé si es mi percepción, pero han faltado bastantes. Un poquito, por favor. Hoy quiero, con este tema, hacer una transición de la serie de intimidad con Dios hacia una nueva serie que vamos a comenzar a partir de la próxima semana, que hoy sería como la introducción. Hemos estado orando, hemos estado pidiéndole al Señor dirección para que Él nos vaya dando su palabra, y entonces a través de la palabra podamos ir todos avanzando en lo que Dios tiene para nosotros. Y nos damos cuenta que en el Señor la situación más complicada de una persona es que no conozca a Dios. Cuando no conoce a Dios, entonces no tiene una estabilidad emocional, no tiene una vida que valga la pena. Hay un alejamiento, hay una tristeza, porque no conoce a Cristo. Inmediatamente después de que venimos al Señor, entonces recibimos la salvación, recibimos el gozo, y Jesús es nuestra mayor bendición. ¿Cuántos tienen a Cristo? Bueno, ¿cuántos tienen a Cristo? Él es nuestra mayor bendición. Y enseguida nos damos cuenta que las personas requieren también finanzas sanas. No sé qué pasa, pero antes de Cristo, como que a las personas nos daba igual si gastábamos, no gastábamos, malgastábamos. Se iba de parranda y le disparaba a todo el mundo, y no le importaba tanto, porque después decía, pues mañana me hago otro trabajo y ya tengo, y como que no le preocupaba tanto el asunto financiero. Cuando venimos al Señor nos damos cuenta que hemos perdido muchos años, que hemos tirado mucho dinero a la basura, que hemos desperdiciado un montón de cosas que Dios nos ha ofrecido por ser malos administradores, y nos damos cuenta entonces que estamos parados en un asunto complicado. Si nosotros no comprendemos las finanzas ya en Cristo, tenemos entonces problemas, y lo que pasa enseguida es que empezamos a pensar que Dios no nos ama, que Dios no nos contesta, que Dios no escucha la oración, pero en realidad es que no tenemos un conocimiento bíblico al respecto. Por eso considero que es muy importante que nosotros vayamos ahora hablando de esta intimidad con Dios. Él nos ha venido enseñando a orar, nos ha venido dando las bases para poder tener un diálogo, una comunicación correcta y que tenga eficacia delante de su presencia. Pero también entonces tenemos que aprender a tener un buen concepto, una buena perspectiva de lo que son las finanzas del reino. Así se va a llamar la siguiente serie. Y hoy quiero hablar acerca de Isaac. Vamos a hablar de Isaac, vamos a hablar de David. Vamos a mirar cómo Dios también con los grandes hombres de la fe nos enseña acerca de esto. Así que abróchense los cinturones, dile al que está a tu lado, prepárate, porque Dios nos va a llevar al siguiente nivel. ¿Cuántos dicen amén? Entonces acompáñenme por favor a Génesis capítulo 26, versículo 1, y luego nos vamos a saltar
al 24 y 25. Génesis 26, 1 y luego leemos el versículo 24 y 25. ¿Me regalan agua, por favor? Vamos a leerlo. Dice la palabra, 1, 2, 3. Después, cuando lo tenga, si no hay en la pantalla, dile al que está a tu lado, ya empezamos. Ok, 1, 2, 3. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelec, rey de los filisteos, en Gerar. Vamos a notar la primera cosa aquí. Hubo hambre en la tierra, una hambruna, no había que comer, no había la semilla, el clima no ayudaba, etcétera, una hambruna, pero además dice que era una hambruna segunda, porque ya había habido una en los días de Abraham. Abraham, el padre de la fe, Abraham, el que tenía mucho bendición y que finalmente pasó por crisis económicas, por crisis de diferente índole. Gracias. Y ahora estamos viendo a Isaac, el hijo de la promesa al que Dios había dado tantas promesas por medio de su padre, y que a través de él vendría toda la formación de lo que sería Israel, precisamente Jacob. Y nos damos cuenta entonces que no es exclusivo de los cristianos de estos tiempos. En todos los tiempos ha habido crisis de diferente índole. Las crisis siempre han existido, los problemas diversos siempre han existido. La diferencia es cómo resolvemos esas crisis y cómo resolvemos esos problemas. Vaya conmigo entonces ahora al versículo 24 y 25. En casa lee todo el pasaje y ahorita le voy a dar el contexto. Dice 1, 2, 3, y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo: y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, mi siervo. 25, juntos. Y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda, y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Muy interesante. Isaac se encontraba pasando por un tiempo de dificultad económica, había una hambruna, no es que no hubiera dinero, finalmente no se usaba el dinero corriente como moneda en ese tiempo, era otra forma, pero no había que comer, no había que comprar, no había que vender, una hambruna, una situación muy complicada. Y entonces lo que Abraham hace es tomar la decisión de descender a Egipto debido precisamente a toda la necesidad que padecía esa región. Pero encontramos entonces que Dios se le apareció y le dice que no vaya a Egipto. Le dice que no vaya a Egipto, sino que vaya a la tierra que él había mostrado y que viviera además como un forastero. En el versículo 3 dice eso. Si quieren ponerlo para que lo vayan viendo. Pero eso le dice el Señor a Isaac. Una tendencia generalmente cuando tenemos una crisis económica o de cualquier índole, quiero que entendamos esto, voy a ir direccionando esta serie hacia las finanzas del reino, que así se va a llamar la nueva serie, pero que vayamos entendiendo que todo está conectado con la intimidad con Dios. ¿Estamos aquí? Entonces, una tendencia general de las personas cuando empiezan a tener alguna crisis, lo primero que hace es ir a Egipto. Y entonces dice, bueno, tengo este problema, ¿cómo le hago, Señor? Ya oré, no, de la tendencia hacia irnos a Egipto. Cuando una persona tiene problemas, el viento de la vida lo lleva a Egipto. Pero el Señor, el soplo del Espíritu Santo nos dice, cálmate. Dile a tu lado, cálmate. El Señor le dijo que estaría con él, el Señor le dijo que lo bendeciría y que esas tierras serían suyas y de su descendencia. ¿Cuántos saben que Dios siempre cumple sus promesas? Siempre, absolutamente. Dios no miente. Él no es un mentiroso, Él es Dios y tampoco se arrepiente. Cuando Él dijo que va a hacer algo, siempre lo va a hacer. Vemos entonces a Isaac que la situación no era muy fácil, pero también puedo mirar a Isaac que no se quedó con los brazos cruzados,
No se quedó ahí a llorar debajo de la mata o debajo de la piedra ahí diciendo: ay Señor, te has olvidado de mí. ¿Y dónde están las promesas que le hiciste a Abraham mi padre y las que me hiciste a mí? Tú dijiste, Señor, y empezaba a llorar y no hizo eso. Pero tampoco encuentro que Abraham hiciera planes propios en el sentido de que él podía hacer con sus manos. Él decidió ir a Egipto, pero antes de irse a Egipto no hizo planes para él salir del hoyo por sus propias fuerzas. Lo que vemos interesante es que viene Dios, le habla y él obedece. Y entonces lo que hizo fue algo conforme al corazón de Dios. Esa es la clave. Ahí está el detalle, ese es el punto, y eso es lo que marca la diferencia entre una crisis y otra crisis, entre un problema y un problema, entre una persona y otra persona, entre un cristiano y otro cristiano. Pues eso marca la diferencia, porque su espíritu estaba dispuesto a obedecer y agradar al Señor. No estaba únicamente pensando en él, en lo que él necesitaba y lo que necesitaba toda esa gente, porque Isaac no estaba solo. Isaac tenía toda su familia, pero también tenía sus siervos, las esposas de sus siervos, sus hijos, los hijos de sus siervos, sus animales, los hijos de sus animales. O sea, era una catástrofe total. Pero él no estaba pensando en cómo soluciono esto para estar bien yo, sino que él estaba pensando en agradar a Dios. Generalmente a veces tratamos de resolver un problema echando mano de lo que sea, tratando de salir del asunto, aunque a Dios no le agrade tanto. ¿Sí me estoy explicando? Isaac no lo hizo. Encontramos en el versículo 25 lo que hizo. Hoy voy a hablar de la primera cosa. Póngame el versículo 25 y vamos a darle lectura. 1, 2, 3. Así es, edificó un altar, invocó el nombre del Señor, plantó allí su tienda y finalmente ordenó que sus siervos cavaran un pozo. Hoy quiero hablar de edificar un altar. Esta es la primera cosa que tenemos que hacer cuando hay crisis económica, relacional, cuando hay crisis en cualquier sentido. Esto es lo primero que tenemos que hacer, edificar un altar. Diga conmigo, edificar un altar. La palabra edificar tiene la connotación de construcción, tiene la connotación de levantar, tiene también el significado de fabricar y tiene el significado de fundar. Todo eso es edificar. Entonces el que edifica, construye, levanta, fabrica y funda. Eso es lo que significa edificar. Edificar un altar. Literalmente lo que Isaac hizo fue tomar piedras y esas piedras irlas colocando para edificar ese altar. Encima pondría la ofrenda, el holocausto, para darle al Señor la gloria y la honra en medio de la crisis. Así que entonces, en medio de una crisis, en medio de los problemas, yo sé que a lo mejor aquí algunos tienen problemas, no diga amén, pero la mayoría tenemos problemas, tenemos situaciones complicadas. Tenemos que aprender a edificar un altar. ¿Cómo se edifica un altar? A través de la fe, nuestra fe. Tenemos que edificar nuestra fe. El único alimento para la fe es la palabra de Dios. No hay un alimento que podamos comprar en ningún lado más que la palabra. La palabra es la que edifica y fortalece nuestra fe. Tenemos que fortalecer nuestro espíritu a través de la comunión con el Espíritu de Dios y la oración y todo lo que ya hemos aprendido, pero también tenemos que tener esa disposición en los tiempos de crisis de edificar un altar. Ahora, generalmente estamos mirando el problema, pero no se trata de mirar el problema. No importa cuán grande sea tu problema o cuán grande sea la crisis, la necesidad o la situación. Cuando nos acercamos a Dios, generalmente nos acercamos orando y le decimos: Señor, ya viste qué problema tan grande tengo, mira esta situación tan gigantesca. Y Dios, desde su majestad,
y desde el infinito lugar donde Él vive dice, ¿cuál problema? ¿Cuál problema? Él es Dios. Pero nosotros vamos en ese sentido con esa perspectiva. Ahora, el tamaño del problema es muy relativo, porque para lo que para ti puede ser un problema, no sé, 1,000 pesos, 10,000 pesos, para otro no es nada. Él tiene un problema de 1 millón, de 2 millones. Para lo que para ti es un problema, un niño puede tener un problema de que se le olvidó su sándwich para la hora del recreo. Es un problemón, sobre todo para los dragones. Dice, no inventes, se me olvidó mi sándwich, ¿ahora qué voy a hacer? Es un problemón, ¿verdad? Pero para nosotros decimos, pues eso no es un problema, es relativo. Lo que tenemos que mirar entonces que el asunto no es que el problema sea grande. Yo no voy a venir a Dios a decirle, mira qué grande es mi problema. Más bien tengo que ir al Señor y luego venir y decirle a mis problemas, mira qué grande es mi Dios. Eso es muy diferente. Porque finalmente cuando nos acercamos al Señor, pues Él ya conoce todo. Dani, por favor, cierren esas puertas. Tengo frío. Y entonces nos acercamos al Señor con una perspectiva equivocada. Diga conmigo, edifiquemos un altar. Le voy a dar 2 citas bíblicas para aprender a edificar un altar. Ya hemos venido aprendiendo mucho al respecto, pero vaya conmigo a Santiago, capítulo 1, versículo 2 y 3. Dice la Escritura en Santiago 1, 2 y 3. Ayúdeme a leerlo, por favor. 1, 2, 3. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Una vez más, 1, 2, 3, los agarré fríos. Hermanos míos, cuando os halléis, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Estamos encontrando que el apóstol Santiago nos invita a tener sumo gozo. Bueno, así como que es muy fácil, pero en medio de la prueba, diversas pruebas, dice ahí. Diversas pruebas, no solamente pruebas financieras, económicas, sino hay crisis relacionales, hay crisis en la familia, hay crisis en la iglesia, hay crisis con los hermanos, hay crisis en todas partes, en el país, en el mundo, de repente hay recesiones económicas, un montón de cosas. Pero dice la palabra que tenemos que tener por sumo gozo, tenemos que estar alegres, contentos, porque finalmente el tener gozo en realidad es tener fe en Dios. Nuestra vida no depende, nuestras finanzas no dependen del mundo, si es que somos ciudadanos del reino. ¿Hay aquí alguno? Nuestra economía depende de Dios. Bueno, la mía, no sé usted. ¿Cuántos dicen amén? Porque Él es el que nos bendice. Hace rato cantábamos muy emocionados, el Señor es mi pastor. Y mientras estamos ahí, pues nos encanta. Pero cuando vemos el problema y la situación, como que ya no tanto, como que la fe se nos hace agua y ya no encontramos de dónde agarrarnos. No es únicamente tener un concepto de manera en que nosotros lo pensemos y lo entendamos aquí en nuestra mente, sino más bien es creerlo con todo nuestro ser. El Señor es mi pastor y nada me va a faltar. En diversas pruebas, dice el apóstol Pablo. Quiere decir entonces que Dios nos va llevando por la vida en diferentes pruebas, en diferentes situaciones, pero cada una de esas pruebas son para hacer crecer tu fe. Si se fija, dice ahí, la prueba de vuestra fe. La prueba de vuestra fe. Si tienes problemas, si tienes crisis, si tienes situaciones difíciles, dale gracias a Dios, porque significa que te está tomando en cuenta, porque quiere que tú crezcas y tengas fe y te acerques más a Él. Eso es lo que quiere. Si no te está pasando nada, entonces ponte a orar, porque ni el diablo te está pelando. No le importas a nadie. Si tienes problemas, entonces gózate, porque el Señor está peleando por ti la buena batalla. Aleluya. Diversas pruebas
sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Hasta para decir paciencia tienen prisa. Produce paciencia. En la mañana ponía un ejemplo de una mamá embarazada, y esa mamá que se embaraza y va creciendo su hijo, va teniendo diversas pruebas en el proceso de embarazo. Después, más adelante, viene el tiempo de dar a luz y vienen los dolores de parto, y entonces le dan esos dolores tremendos, casi siente que se va a morir. ¿Cuántas mamás saben de lo que estoy hablando? Las que han tenido hijos de forma natural. Y entonces ve a su marido ahí, le dice: tú tienes la culpa, casi lo quiere medio matar. Y entonces es un sufrimiento increíble, hasta que finalmente tiene al hijo, tiene al bebé. ¿Y qué pasa en ese momento? Se olvida todo y dice: ay, qué lindo está mi niño, tiene tus ojitos, mi amor. Primero lo quería matar y ahora dice que tiene sus ojitos, ¿no? Ya es un asunto que se transformó para bendición. Diversas pruebas producen paciencia, y la va a necesitar esa mamá, porque ese niño va a crecer. Y entonces por ahí el día siguiente no va a poder dormir la noche completa, ¿verdad? Se tiene que levantar y darle su biberón o alimentarlo, darle pecho. Y entonces olvídese de noches completas, días complicados, caras ojerosas. De vez en cuando se va a enfermar para formar anticuerpos y entonces su cuerpo sea fuerte, y diversas pruebas. Y luego va a entrar a la escuela y entonces hay que levantarse temprano para llevarlos, y que la tarea, y entonces diferentes pruebas. Y luego crece y se va a convertir en un adolescente y que ya quiere tener novio, que este sí, que este no, y entonces diversas pruebas. Y luego va creciendo, y que la carrera, y luego se casa. ¿Y se acaban las pruebas? No, aumentan. Y entonces ya se casó y que ya tuvo este problema y tuvo el otro, y que se enojó con el marido, con la esposa, y hay que ayudarlos. Y luego viene el nieto, y entonces ahí el problema es el abuelo, porque el abuelo echa a perder al nieto. Pero nunca se acaban los problemas, sí, porque los consienten de más, pero nunca se acaban los problemas. La vida se trata de problemas, lo hemos dicho 1000 veces, de crisis, de situaciones diversas, complicadas. Tenemos que cambiar nuestra perspectiva de la vida. Eso de que hubo una historia y entonces se casaron y fueron felices para siempre, y colorín colorado, el cuento aquí se ha acabado, no existe. Solo existe en Disneylandia. La vida es complicada, la vida tiene diversas pruebas, pero el asunto con nosotros es que Dios permite esas pruebas, porque esas pruebas producen en nosotros paciencia. ¿Para qué queremos la paciencia? ¿Para qué? Para que nuestra fe aumente. ¿Para qué queremos paciencia? Para las siguientes pruebas. Va a venir otra prueba. O sea, cuando acabas un asunto, acaba una crisis, viene otra prueba y viene otra. Solamente van siendo transformadas, van siendo cambiadas, van cambiando de nivel, y tú vas creciendo. Tú vas teniendo fe más fuerte para otras situaciones. Llega un momento en que Dios estabiliza muchas cosas, pero finalmente también esa estabilidad se vuelve una prueba, porque cuando se estabilizan, entonces se acomodan y se alejan de Dios. Cuando no tenía nada, entonces clamaba a Dios: ayúdame, Señor, no sé qué voy a comer mañana, no sé qué va a pasar pasado mañana y mis hijos. Y cuando ya tiene, se olvida de Dios. Ay, ahora como que no tengo ganas de ir, para la próxima, y mejor hoy voy a ir a pasear. El domingo anterior no tenía, y entonces iba a la iglesia porque no tenía para pasear, pero ahora que tiene para pasear, entonces no va a la iglesia porque tiene para pasear. La cosa es que hay problemas. ¿Qué pasó con Adán? Adán, cuando peca, cuando cae en pecado, lo primero que hace es alejarse del Señor. Esa prueba que vino sobre él, el Señor inmediatamente lo busca y le pregunta: ¿dónde estás, Adán? Y Adán se había escondido. Produce
paciencia. Vaya conmigo a Romanos capítulo 5, versículo 5. Una, dos, tres. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Diga conmigo, la esperanza no avergüenza. La esperanza no avergüenza. Así es. Fíjese cómo es este asunto. Hay pruebas y esas diversas pruebas son la prueba de nuestra fe. Nuestra fe entonces descansa en la esperanza. La esperanza es donde la fe descansa. A veces mi fe está acá arriba, a veces mi fe está como por en medio, a veces mi fe está como por acá abajo. Pero Dios me da esperanza. Cuando mi fe no me alcanza, entonces tengo la esperanza de que Dios lo va a hacer, de que Dios lo puede hacer. Y la esperanza no avergüenza. No avergüenza. No puedo tener vergüenza de decir, mi Dios me va a ayudar, mi Dios me va a sacar del asunto, mi Señor es fiel, Cristo todo lo puede y yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No avergüenza. Aunque algunos se avergüenzan y dicen, no, yo tengo que poder, yo voy a salir solo, yo le echo ganas, yo no necesito estar ahí metido como ratón en la iglesia y todo el tiempo. No, yo por eso tengo 2 manos y yo tengo 2 pies. Es un asunto muy humano. Claro que todos tenemos que esforzarnos y tenemos que echarle muchas ganas, pero no se trata únicamente de eso. Acuérdese de Isaac, ya se iba para Egipto, pero Dios le dijo, ¿dónde vas? Vete a la tierra que yo te dije y vive como yo te digo. No vivas como tú piensas que tienes que vivir, como un forastero. Cuando una persona se afana con algo y dice esto es mío, 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 como un niño, entonces ese afán se le convierte en un ídolo. Lo traté la semana pasada. Y entonces al rato ya está peleando con uno, con otro, porque se mete con esto. Esta bocina es mía, nadie me la quite. Pero si la tengo ahí y digo, bueno, pues la uso, estoy usando esa bocina, es mía, mientras la use es mía, como un forastero. Si tú te afanas por lo que tienes, tu casa, tu terreno, tus autos, tu negocio, todo eso, ese afán se convierte en un ídolo y la idolatría te aleja de Dios. No es casualidad que Dios le haya dicho a Isaac, vive como un forastero. Los tiempos de crisis, en realidad, hermanos, son como una escalera que nos eleva al lugar que Dios tiene preparado, destinado para cada uno de nosotros. Tú y yo tenemos un propósito de parte de Dios en nuestra vida. Ninguno estamos en esta tierra por casualidad. Dios tiene un propósito y ese propósito te va a cumplir. Pero esa crisis, ese problema es como la puerta de una dimensión sobrenatural. Diga conmigo, sobrenatural. Es una puerta de una dimensión sobrenatural que nos acerca más a Dios, más al Señor. Si has tenido problemas, entonces Dios quiere que te acerques a Él. Mientras haya problemas y tú camines con Dios, Dios va a tomar en sus manos el problema. Dios va a tomar en sus manos esa crisis. Amén. Pero si hay un problema y tú no te acercas a Dios, como Adán que se escondió, entonces el problema va a aumentar o vendrán otros y entonces será un asunto de nunca acabar. Dios los permite en diversas pruebas, leímos en Santiago, pero es allí en medio de la dificultad donde usted y yo tenemos que decidir edificar un altar al Señor para que entonces en medio de la dificultad nosotros podamos adorar, podamos darle gracias, podamos al Señor bendecir su nombre precisamente en medio de la prueba, ahí en medio del desierto. Y si tú edificas un altar en medio de esa crisis, estoy seguro que no habrá nada ni nadie que te aleje del propósito de Cristo para tu vida. Absolutamente. Porque estarás mirando que en medio de todo eso Dios siempre responde. ¿Cuántos tienen fe? La fe nos sostiene en tiempos de prueba. Tenemos que edificar nuestra vida sobre la fe, sobre la fe.
sobre nuestra santísima fe, decía el apóstol. Una fe que reposa en Jesucristo. Ora en el Espíritu, ora en lenguas. Yo espero que todo lo que hemos venido aprendiendo lo practique, no diga, bueno, ya se acabó la serie, ya no vamos a orar en lenguas. Ya se acabó la serie, entonces los ministros de alabanza ya no cantan en lenguas y ya tampoco nosotros. Ya no clamamos, ya no levantamos la voz. Todo lo que hemos venido aprendiendo es para practicarlo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ore en el Espíritu, métase con Dios. La Biblia dice que el que ora en lenguas a sí mismo se edifica. Estamos hablando de edificar un altar. Si usted no ha recibido el bautismo del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en lenguas, bueno, hace 8 días lo ministramos, pero acérquese con su líder de grupo familiar. Ellos saben cómo ministrarlo. Pero ore en el Espíritu. Otra cosa que tenemos que hacer es conservarnos en el amor de Dios. Consérvate en el amor de Dios. Cuando hay una crisis, cuando hay un problema, lo primero que sale a flote, es nuestro temperamento. Y entonces, ¿cuántos en una crisis se ponen bien contentos y andan bien sonrientes con todo el mundo? Y le dicen, no te preocupes, todo va a estar bien. ¿Cuántos andan así en medio de una crisis? ¿Cómo andamos en una crisis? ¿Cómo andamos? Están congelados del frío ustedes. A los labios se les congelaron. ¿Cómo andamos en una crisis? Enojados, le gritamos a aquel, le gritamos al otro y hasta el que no tiene la culpa pues. Tenemos que conservarnos en el amor de Dios. Para eso es la paciencia. Para eso es la paciencia. La prueba de vuestra fe produce paciencia. Tranquis. Dile al que está a tu lado, tranquis. Tranquilo. Todo va a estar bien. Es más, respira profundo ahora. Sopla. Una vez más. Hazlo. Respira. Sopla. Otra vez. Sopla. Ya con esa, porque si no te me vas a marear. Pero a veces no tenemos ni siquiera el hábito de respirar bien. Hasta de respirar tenemos prisa. Y tenemos un montón de cosas que hacer y no tenemos tiempo ni de descansar, ni de respirar, ni de comer. No hemos hecho esto, no hemos hecho lo otro, porque andamos haciendo un montón de cosas. ¿Para qué? No sé. Estamos en crisis. ¿Crisis de qué? No sé. Y ya nos habituamos a vivir de esa manera. Corremos aquí, corremos allá, subimos aquí, subimos allá y hacemos un montón de cosas. ¿Cuántos saben que el quehacer nunca se va a acabar? Y puede decir aleluya. Nunca se va a acabar, O sea, limpiaste hoy tu casa y mañana se va a ensuciar. Y pasado mañana también. Pero a veces tratamos de esconder lo que traemos aquí adentro haciendo cosas. Nos escondemos de nosotros mismos, nos escondemos de Dios, nos escondemos de los demás y andamos haciendo un montón de cosas hasta para que se nos olvide pues el problema. En realidad tenemos que conservarnos en el amor de Dios. ¿Sabe por qué? Porque la otra cosa es que debemos de esperar siempre su misericordia. Hay cosas y hay problemas en los que tú te metiste solo. Dios no te dijo que lo hicieras. Dios dijo, no te vayas a Egipto. Y ahí vas con el aparato. ¿Cuánto me da por este? Y así caminó, así como le hice. Híjole, es un recuerdo de mi familia, pero pues ni modo. Dijo, no te vayas a Egipto. Yo tengo una solución, diferente, pero ahí vamos. Y entonces ese asunto se convirtió en uno más grande. Momentáneamente tapamos un hoyo, pero entonces hicimos uno más grande. Si es para mí, díganle que no estoy, por favor. Y entonces luego hicimos otro más grande, y luego otro más grande, y otro más grande. Necesitamos esperar su misericordia. ¿Cuántos saben que Dios es misericordioso? ¿Eres hijo de Dios? ¿Eres hija de Dios?
¿Eres de su pueblo? ¿Eres ciudadano del reino? Entonces eres un príncipe o eres una princesa. Y entonces significa que todo lo que él tiene también es tuyo. No ha llegado, pero va a llegar. Tenemos que saber cómo llegar. No dice que tiene problemas, se encierra como Adán, que se escondió de Dios, se encierra en su círculo, en su mundo, se esconde de aquel, se esconde del otro, empieza a bajar la voz y de repente ya nadie sabe dónde está, hasta que finalmente se sale por la puerta de atrás. Oye, ¿y el hermano? ¿Quién sabe? Ya no lo he visto. Oye, pero sí va también. Sí, pues, pero ¿quién sabe dónde está? Ni su familia sabe de él, nadie sabe de él, ni Dios. Bueno, Dios siempre lo sabe todo, pero siempre pregunta: ¿dónde estás? Es al revés. Cuando tengo problemas debo acercarme a Dios, no alejarme de Dios. Dile que está a tu lado: nunca te alejes. Hebreos 11:2. Hebreos 11:2 dice la escritura: puestos los ojos en más se queda callado. ¿Qué es poner a Jesús? Es que a veces leemos la palabra, pero no profundizamos en lo que significa. Poner los ojos en Jesús tiene que ver con todo nuestro ser, no solo con mi intelecto, no solo con mis ojos naturales, sino con mi fe. Tiene que ver con mi fe. Poner los ojos en Jesús es dejar de ver todo lo que está afuera y ponerlos en Él. Como Pedro. Pedro empezó a ver la tormenta y se hundió. Cuando tenía puestos los ojos en Jesús, caminó de una manera sobrenatural. Si usted y yo ponemos en los ojos en Jesús, entonces vamos a caminar por este mundo, por las crisis y por las tormentas de una manera sobrenatural. Por eso dice: puestos los ojos en Jesús, porque Jesús es el autor y el consumador de la fe. Le estoy diciendo que la fe es nuestro fundamento para seguir edificando, para ser levantados y para soportar las crisis y los problemas. Es la fe. Si algo tienes que cuidar es tu corazón, porque de él mana la vida. Y ahí en tu corazón vive Cristo. Y Cristo te ha dado la fe. Dios nos dio una fe para salvación, pero también nos va desarrollando la fe para todo lo demás que en la vida vamos necesitando. Él es el autor y Él es el consumador. Me gusta decir esto, ya lo he enseñado en otras ocasiones, pero es que me da esperanza decirlo, compartirlo. El Señor conoce el final desde el principio. Él ya sabe exactamente lo que va a pasar contigo desde antes de que nacieras. Pero vamos a trasladarlo al punto de la fe. Él ya sabe desde el día en que tú hiciste una oración de fe hasta el día en que Él venga o tú vayas a su presencia, ya sabe cada día, cada segundo lo que va a pasar en tu vida. Nada es casualidad. Hay cosas que nosotros hacemos y que Él permite que hagamos para que entonces tengamos diversas pruebas. Pero la prueba produce paciencia y la paciencia nos lleva a tener esperanza. Entonces Dios es soberano y a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan en los ojos y no lo pueden competir con nada. Tal vez alguien pueda comprarse un departamento en Dubái, pero no puede comprarse una habitación en el cielo. ¿Estamos acá? La fe. Puestos los ojos en Jesús. Si tú tienes puestos tus ojos en el cheque que te va a llegar dentro de 15 días, tienes tus ojos puestos en tu trabajo, en tu patrón, en lo que has ganado, en lo que has edificado con tanto esfuerzo, sudor y sangre, entonces tú estás poniendo tu fe en eso. Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Pero si tú pones tu fe en Cristo, entonces Dios va a bendecir todo eso que has edificado, el cheque dentro de 15 días, a tu